Una cita con la palabra es un podcast que tiene como propósito proporcionar una herramienta a los lectores de la Biblia para que saquen el mejor provecho a cada libro de las Sagradas Escrituras, pues antes de enfrentar su lectura y estudio, tendrán una visión general de cada uno de sus libros. Bienvenidos a nuestro podcast, un recorrido capítulo a capítulo por todos los libros de la Biblia. Vamos al final del libro de Éxodo. El hecho de que Dios renovó el pacto es evidencia de que Él perdonó a su pueblo y les dio un nuevo comienzo. Pero Dios también repitió los elementos esenciales del pacto, especialmente las leyes sobre la idolatría. Cuando Israel se mudara a su tierra prometida, sería muy fácil llegar a un acuerdo con el enemigo, primero haciendo acuerdos con ellos, luego uniéndose a sus fiestas y finalmente al casarse con ellos y adoptar sus formas paganas. Desde el principio fue importante que Israel repudiara y destruyera todo lo relacionado con los ídolos, y para darse cuenta de que el adulterio era para el matrimonio, la idolatría era su pacto con el Señor. Nosotros, quienes vivimos muchos milenios después de estos eventos, no podemos comenzar a comprender cuán sucia era la idolatría cananea cuando Israel conquistó la tierra. Era indeciblemente inmoral y como los tumores cancerosos en los cuerpos humanos, los templos y altares paganos tenían que ser removidos y destruidos antes de que la tierra pudiera estar saludable. Dios había llamado a Israel a ser el canal de bendición para el mundo, que culminó con el nacimiento del Salvador, y la idolatría fue el enemigo que casi destruyó a la nación. Hablando humanamente, si no fuera por un remanente fiel después de la cautividad que luchó por ser fiel a Dios, el mundo podría no haber tenido las Escrituras y el nacimiento del Salvador. Por la gracia de Dios, Moisés logró sus propósitos. Dios prometió ir con la gente. Dios le mostró a Moisés un destello de su gloria y Dios perdonó los pecados de la nación. Moisés podría regresar al campamento con las segundas mesas de la ley y decirle a la gente que Dios había perdonado sus pecados. El libro de Éxodo comienza con Moisés al ver la gloria de Dios en la zarza ardiente y se cierra con la gloria de Dios que desciende al campamento y llena el tabernáculo. La presencia de la gloria de Dios en el campamento de Israel no era un lujo, era una necesidad. Identificó a Israel como el pueblo de Dios y lo separó de las demás naciones porque el tabernáculo fue consagrado por la gloria de Dios. Otras naciones tenían edificios sagrados, pero estaban vacíos. El tabernáculo de Israel fue bendecido con la presencia de la gloria de Dios. Moisés había estado ayunando y orando en la presencia de Dios durante 80 días, y él había visto un atisbo de la gloria de Dios. Es de extrañar que tuviera una cara resplandeciente. No se dio cuenta de que había absorbido algo de la gloria y lo estaba reflejando en su rostro. Debido a esta gloria, la gente temía acercarse a él, pero él los convocó a venir y hablaron como antes. Sin embargo, después de que terminó de hablarle a la gente, Moisés se puso un velo para cubrir la gloria. ¿Por qué Moisés usó un velo? No porque asustara a la gente, sino porque la gloria se estaba desvaneciendo. Los judíos vieron esta gloria como algo maravilloso y emocionante, pero ¿qué dirían si supieran que se está desvaneciendo? ¿Quién quiere seguir a un líder que está perdiendo su gloria? Así que Moisés iría a la tienda de reunión para hablar con Dios y la gloria volvería, pero luego usaría el velo para que la gente no viera desaparecer la gloria. En 2 de Corintios capítulo 3, Pablo hizo varias aplicaciones de este evento notable.
Primero, señaló que la gloria del sistema legal mosaico se estaba desvaneciendo, pero que la gloria del Evangelio de la gracia de Dios se estaba volviendo más glorioso. Esta fue su respuesta a los legalistas que enseñaron que la obediencia a la ley más la fe en Cristo era el camino de salvación de Dios. ¿Por qué creer en algo cuando su gloria se está desvaneciendo? También aplicó el evento a los judíos perdidos de su época, cuyos corazones estaban cubiertos por un velo de incredulidad para que no pudieran ver la gloria de Cristo. La única manera de quitar ese velo era creer en la palabra y confiar en Jesucristo. Finalmente aplicó la experiencia de Moisés a los cristianos, quienes por fe ven la gloria de Jesucristo en la palabra y experimentan una transformación espiritual. Es por esto que los cristianos leen la Biblia y la meditan, porque cuando la miran, ven al Señor. El Espíritu Santo lo transforma a la imagen de Dios. El pueblo de Israel no tenía idea de lo que Moisés había experimentado en la montaña y cuán cerca habían llegado a ser rechazados por Dios y destruidos. Nunca subestimes el poder espiritual de un hombre o mujer dedicado que sabe cómo interceder con Dios. Una de nuestras mayores necesidades hoy en día es para los intercesores que pueden apoderarse de las promesas de Dios y confiar en que Dios trabajará con gran poder. El trabajo en el tabernáculo y su mobiliario se completó por lo que los trabajadores lo llevaron todo a Moisés para su inspección. Hubiera sido una tontería erigir el tabernáculo y colocar los muebles y utensilios en su lugar solo para descubrir que los trabajadores habían cometido graves errores. La palabra ordenada se usa 18 veces en Éxodo 39 y 40 para recordarnos que los trabajadores hicieron lo que Dios les había dicho que hicieran. Moisés fue un siervo fiel que hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera. La obra fue aprobada y el edificio fue construido. Este capítulo resume la dedicación de los sacerdotes, que ya se describió en Éxodo 28 y 29, así como la dedicación del edificio y su contenido. Moisés se encargó personalmente de que cada mueble y cada utensilio estuvieran ungidos y colocados donde deberían estar. Dios no pudo y no quiso morar en el tabernáculo a menos que todo se hiciera según el modelo que mostró a Moisés en el monte. Demasiadas personas sinceras han tratado de hacer la obra de Dios a su manera y luego le han pedido a Dios que la bendiga. Pero el ministerio no funciona de esa manera. Primero descubrimos lo que Dios quiere que hagamos y lo hacemos para glorificarlo. Si obedecemos su voluntad y buscamos honrar su nombre, entonces Él vendrá y bendecirá el trabajo con su poderosa presencia. Después de que todos los asociados con el tabernáculo fueron dedicados al Señor, entonces la gloria de Dios llenó el tabernáculo y moró allí. La palabra hebrea traducida morada en Éxodo 40:35 y se traduce en Shekinah, la presencia perdurable de Dios. Tan poderosa fue la presencia de la gloria de Dios que Moisés no pudo entrar en el tabernáculo. Cuando lees la historia judía descubres que la gloria que una vez habitó en el tabernáculo se apartó de ella cuando los sacerdotes y la gente pecaron contra el Señor. Y Kabod significa la gloria se ha ido. Cuando Salomón dedicó el templo, la gloria de Dios vino una vez más a morar con su pueblo. Pero una vez más sus pecados ahuyentaron la gloria de Dios. La próxima vez que la gloria de Dios vino a la tierra fue en la persona de Jesucristo. ¿Qué hizo el mundo con esta gloria? Clavado en una cruz. ¿Dónde está la gloria de Dios hoy? El cuerpo de todo creyente verdadero es el templo de Dios, pero también lo es la iglesia local y la iglesia universal. Cuando Salomón terminó el templo, la gloria de Dios se movió, pero cuando Dios termine de construir su iglesia, Él moverá la iglesia. Entonces compartiremos la gloria de Dios en el cielo por toda la eternidad, y la ciudad no necesita que el sol o la luna brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. El Cordero es su luz. Dios hoy no vive en edificios
Los edificios están dedicados a Dios para ser utilizados como herramientas para su trabajo y sus trabajadores, pero Dios mora en su pueblo y es nuestra responsabilidad glorificar a Dios individualmente y colectivamente. Qué tragedia sería si la gloria se marchara y tuviéramos que escribir y cabod en nuestros edificios, cuando mejor sería si, como Moisés, hiciéramos todo de acuerdo con el modelo celestial para que la gloria de Dios se sintiera como en casa en medio de nosotros.